Ok, tuvimos una pequeña baja de señal de internet, por eso se nos fue la señal. Ok, vamos a se nos unió nuevamente Mauricio Martínez. Mi disculpa, tuvimos una baja de señal de internet, por eso se fue la conexión. Esperemos que no vuelva a suceder. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Buenas noches. Ok, vamos a... Se escucha bien, ¿no es cierto? No hay interrupción. No sé si me puedes confirmar por el chat. Okay. Vamos a iniciar entonces. Entonces, vamos a ver. Excelente, ya. Entonces vamos a iniciar. Como se interrumpió la señal, vamos a comenzar de nuevo. Les estaba diciendo que vamos a comenzar esta segunda parte de Doctrina Pentecostal versus las Escrituras. Y recordemos que el directo anterior estuvimos viendo acerca de la doctrina pentecostal, cómo se originó esta denominación, quiénes fueron sus líderes. Vimos el asunto del bautismo también, vimos el asunto del don de lenguas, ¿ya? Y una de las cosas que se me fue a hablar sobre el don de lengua es acerca de las lenguas angelicales que dice el emisario Saulo de Tarso, en sus cartas. ¿Mm? Y el don de lenguas, o sea, las lenguas angelicales en realidad son, son el mensaje el vocabulario profético que encontramos en el Tanaj, en la Biblia hebrea. Por ejemplo, tenemos el ejemplo cuando los ángeles se presentaban a algún profeta y le daban un mensaje, y el mensaje era en lenguaje figurativo, en lenguaje simbólico. Eso es el lenguaje o lengua de los profetas, o sea, perdón, de los ángeles, ¿no? Lo que dice Pablo. Es el lenguaje profético, simbólico, es el lenguaje metafórico que encontramos en la Biblia hebrea. No es algo que uno habla cosas sin sentido y sin que haya una interpretación de lo que se dice, ¿no? Entonces, comprendiendo esto, el otro punto que enseñan los evangélicos pentecostales que ellos dicen tener espíritu de santidad, un Ruach HaKodesh, lo que se conoce en hebreo, ya la inspiración divina. Y en realidad esta promesa de inspiración divina no es para todas las personas, no es para todo el mundo. Y es una promesa que Dios se la hace al pueblo de Israel. Y eso está en conexión con la Brit Hadasha, con la nueva alianza, la cual comprende en que el Eterno va a hacer una nueva alianza con, con su pueblo Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel, no como la alianza que hizo con sus padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y esta alianza o pacto, ¿no? Nuevo pacto, nos dice Jeremías 31, versículo 31, versículo 30, versículo 31 al 33, nos dice que la nueva alianza consiste en que el Eterno va a poner la ley, lo que comúnmente llamamos la ley, en hebreo se conoce como la Torá, la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios, de la palabra de Dios. Lo pondrá en la mente y en el corazón de los hijos de Israel. Ustedes lo pueden chequear ahí mismo en sus escrituras en la Biblia, ¿ya? En la carta a los Hebreos capítulo 10 también dice lo mismo. Dice que la nueva alianza lo hace con el pueblo de Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel, la cual pondrá
la Torá, la ley, en la mente y en el corazón. ¿Ya? Entonces, esto está relacionado con las promesas que Dios le hace al pueblo de Israel con respecto a la nueva alianza. ¿No? Están entrelazados estas dos temáticas. Entonces, si la nueva alianza consiste en poner la Torah en la mente y el corazón de los hijos de Israel, el profeta Ezequiel también habla sobre la nueva alianza, el nuevo pacto. ¿Ya? Y él dice lo siguiente, cito, dice, voy a citar acá en el Ezequiel, ¿ya? El capítulo, voy a citar los capítulos 16, 59, 63, 36, 26, 27, 37, 26, 27, voy a parafrasear, ¿ya? Dice, porque así dice Adonai el Eterno, yo te trataré conforme a lo que tú has hecho al despreciar el juramento rompiendo el pacto. ¿Ves? Hablan también del rompimiento del pacto y en qué consiste el nuevo pacto. Sin embargo, me acordaré de mi pacto contigo los días de tu mocedad y estableceré contigo pacto eterno. Esto es lo que dice el capítulo 36, versículo 26 al 27. Dice, y esto consiste en la nueva alianza. Les daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu, o sea, una nueva ruaj dentro de ustedes, y quitaré de la carne de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi ruaj, mi espíritu, ¿sí? Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis juicios. Versículo 37, versículo 26 al 27 del capítulo 37. Y dice, haré un pacto de paz con ellos, será pacto eterno, y los estableceré y los multiplicaré y los pondré en mi santuario en medio de ellos por siempre. Mi tabernáculo será sobre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿para quién es la promesa del Espíritu Santo? La inspiración divina para el pueblo de Israel. Así que cualquier gentil que está ajeno a los pactos y a las promesas que Dios hace con su pueblo de Israel no tiene promesa de Coajacodes, del Espíritu de Santidad. Así que todas esas manifestaciones que vemos en iglesias pentecostales evangélicas, ¿ya? Toda esa parafernalia que vemos, en realidad es producto simplemente de su mente. Es producto de sus deseos egoístas, de querer figurar, de querer sentir eh, o sentirse mejor cerca de Dios, pero usando mecanismos inadecuados. ¿No? Un gentil, un extranjero, si quiere ser parte de las promesas y bendiciones hechas al pueblo de Israel, como les he dicho en más de una ocasión, debe hacer Iur, debe asimilarse al pueblo de Israel, lo que en términos modernos se conoce como conversión, ¿ya? O sea, hacerse un prosélito, un asimilado al pueblo de Israel, ¿no? Tal como en la antigüedad. Esa es la única forma para que un extranjero, un gentil, pueda ser partícipe de las promesas y bendiciones hechas de Israel. O sea, pasa a injertarse en Israel, tal como Pablo describe en su alegoría del olivo natural, el olivo silvestre, donde el olivo silvestre es injertado en el olivo natural. ¿No? Así de sencillo. Ahora, con respecto al tema que nos ocupa hoy, vamos a ver el tema eh, de la venida del Mesías. ¿Ya? La venida del Mesías que la doctrina pentecostal lo enseña como un rapto secreto, ¿no? Como una venida aparte a la única y bendita venida del Mesías. Las escrituras, los profetas hablan de una sola venida del Mesías, no de dos ni de tres. Cuando uno habla sobre el rapto, está hablando de tres venidas del Mesías. ¿Por qué? Porque tendríamos la primera venida en su ministerio terrenal. Sería una segunda venida del rapto que dice que es antes de la tribulación. Y
Una tercera venida sería que ellos dicen que es la segunda venida, ¿no? O sea, después del, del periodo de tribulación. Vamos a ver a la luz de las escrituras si esta doctrina, esta enseñanza es cierta o no. ¿Ya? La doctrina del rapto secreto, del arrebatamiento, se basa más que nada como base el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, la carta a las comunidades en Tesalónica, cuando dice que el Señor vendrá, ¿no es cierto?, en las nubes para venir a buscar a su iglesia, ¿cierto? Dice que ellos, que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, ¿cierto? Y después los que estamos vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con el Señor en el aire. ¿Sí? Y parafraseando más. Entonces, esta doctrina dice que vendrá el Señor en las nubes, pero la doctrina pentecostal dice que viene Jesús a buscar a su iglesia, ¿sí? A una iglesia gentil, o sea, va a tratar de una forma diferente con Israel, ¿ya? Y dice que Jesús se los va a llevar al cielo, ¿sí? Pero esto de que se los va a llevar al cielo no lo dice el texto en su contexto, solamente eso es de que se los va a llevar al cielo se lo agregan los predicadores, ¿ya? Y vamos a ver que este pasaje de la carta a los Tesalonicenses capítulo 4 está en armonía o en conexión con Mateo capítulo 24 y también con Apocalipsis, cuando el, el mensajero le dice a Juan de que su venida será pronto, ¿no? O sea, no después de 2000 años, ¿ya? Así que veamos, vamos a analizar Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 vamos a ver que dice que él estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación del siglo? Mateo 24 hay que leerlo en su contexto, ¿ya? Y en el contexto, en el mismo Mateo capítulo 24, en el versículo 34, la respuesta de Jesús es muy clara. Él dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. O sea, va a suceder en el primer siglo, en esa generación, no después de 2000 años. ¿No? Y ahí Mateo 24 nombra una serie de acontecimientos que van a ocurrir. Dice que sí, habrán caos, destrucción, se levantarán falsos mesías, habrán guerras y rumores de guerra, ¿se acuerdan? Ese es el contexto. Y Jesús en el versículo 34 dice que todo esto se cumplirá en esa generación, ¿ya? De eso, Flavio Josefo describe muchos de estos acontecimientos que vemos aquí en Mateo capítulo 24, donde hubo mucha hambruna, hubieron guerras, revueltas, ¿no? De hecho, hubieron muchos mesías fallidos. A esto se refiere Jesús o Yeshua cuando dice que vendrán falsos mesías. Eso es un ejemplo de un falso mesías, lo tenemos con Bar Kokhba, ¿no? De eso, el judaísmo actual tiene una lista de los falsos mesías que han habido en la historia del pueblo de Israel. Entonces, el contexto es aquella generación en el primer siglo, ¿no? Ahora dice algo interesante. Dice aquí que cuando le preguntan cuándo sucederá todo esto, ¿ya? Él dice en el versículo 34, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda.
La pregunta que le hacen los discípulos es: ¿cuándo será esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y la consumación del siglo? Lo que sale traducido como consumación del siglo debe entenderse como el fin de una era, no el fin de un mundo, el fin de la era presente, ¿ya? El tajlik haolam, ¿ya? A eso se refiere. No un fin del mundo como lo ve algunas religiones. No se trata de un fin del mundo, se trata del fin de una era o el fin del siglo. A eso se refiere el maestro de Nazaret. Mateo capítulo 24, versículo 27 al 30, en el mismo contexto, eh, está hablando en lenguaje figurativo cuando dice, ¿se acuerdan cuando dicen que eh, la, la, los astros se van a caer del cielo, el sol dejará, se oscurecerá, la luna se tornará en sangre? ¿Ya? Eso literalmente no va a ocurrir como se menciona ahí. Eso es un lenguaje simbólico, figurativo, en el mismo lenguaje de los profetas, en el mismo lenguaje figurativo, alegórico. ¿Mm? De eso se dice que vendrá en una nube. ¿Ya? El estar parado en una nube también es un lenguaje simbólico de los profetas, no es algo literal. Y eso lo vamos a ver ahora, cuando citemos el Tanaj, la Biblia hebrea. Los truenos y relámpagos, etcétera, son todo lenguaje simbólico, no literal. ¿Mm? Este tipo de descripciones también los encontramos en los profetas, donde se mencionan eh, estas mismas acontecimientos, estas mismas características, ¿ya? Cuando Dios, el Eterno, se manifiesta trayendo juicio sobre su pueblo. ¿Mm? Eso es lo que vamos a ver. Como les dije, Mateo 24 y los evangelios que transmiten lo mismo, o sea, los que están en paralelo con este mismo acontecimiento, los que están en conexión, también están en conexión con la carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, y Tesalonicenses capítulo 4 y el libro de Apocalipsis. De hecho, el libro de Apocalipsis eh, dice que cuando se le aparece Jesús dándole la revelación a Juan, dice que las cosas que van a suceder pronto. El libro de Apocalipsis nos menciona que el emisario envía eh, cartas a las 7 comunidades en Asia, lo que actualmente se le conoce como Turquía. ¿No? Y en el mismo libro dice que el Jesús viene pronto a las puertas. ¿No? Esto porque el libro de Apocalipsis tenemos relatos, hechos, que son anteriores al año 70. Y la manifestación del Hijo del Hombre, que vemos en Mateo capítulo 24, ¿ya? Es un acontecimiento que ocurrió en el año 70 después de la era común. ¿Por qué sabemos eso? Porque en el mismo Mateo 24 Jesús dice que aparte de ver guerras, rumores de guerra, aparte de ver falsos mesías, también Jesús predijo la destrucción del templo. Y en el año 70 se destruyó el templo. ¿Mm? Los romanos destruyeron el templo, cumpliendo las profecías de Jesús. ¿Mm? Y todos los sellos, ¿se acuerdan que Apocalipsis de los sellos que traen juicios, traen destrucción, caos? Está en el mismo contexto de Mateo 24. Hablan totalmente lo mismo. Y el mensaje que vemos en Mateo capítulo 24, la venida del Ben Adam, ¿no? Lo que comúnmente se traduce como hijo de hombre, y el fin de la era presente. Esto se cumplió con juicios, caos, destrucción sobre Jerusalén. Esto trajo lo que conocemos como la gran tribulación. O sea, la gran tribulación no es para el futuro, no para 2000 años después, ocurrió en ese tiempo. Esto trajo
la gran tribulación, la persecución a los judíos, a las comunidades en Yeshua el Mesías, Jesús el Mesías, trajo como consecuencia el exilio de Edom, o sea, que el pueblo judío fuera esparcido entre las naciones, cuando Roma eh, tomó posesión de Jerusalén, ¿no? La destrucción del templo, como dije, tal como lo profetizó Yeshua, Jesús de Nazaret. Pasajes similares a Mateo capítulo 24, ya cuando habla de las señales, los moftim, señales en los cielos, en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, ¿ya? Como por ejemplo cuando dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del Eterno, grande y terrible. Eso lo vemos también en Malaquías capítulo 3, versículo 23, el mismo lenguaje figurativo que usa Mateo 24, ¿ya? Y sin embargo, podemos ver las mismas señales. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día terrible del Señor. De eso también se menciona relámpagos. ¿Se acuerdan que en los evangelios habla de la venida del Señor será como el relámpago del, del este al oeste? ¿Se acuerdan? La terminología relámpagos en la Biblia hebrea, en el Tanaj, son figuras en lenguaje metafórico que representan la majestad de Dios, del Eterno, sobre todo en ocasiones de juicio. Ustedes lo pueden ver, si quieren, anotan los pasajes. En 2 de Samuel capítulo 22, versículo 15. En el libro de Job capítulo 28, versículo 26. El capítulo 37, versículo 4. Los Salmos 135, versículo 7. ¿Ya? En Zacarías capítulo 9, versículo 14, entre otros muchos ejemplos. Por ejemplo, Zacarías capítulo 9, versículo 14 dice: entonces el Eterno se aparecerá, o sea, se manifestará, ¿ya?, sobre ellos, y saldrá como un relámpago su flecha. Adonai el Eterno tocará el shofar y caminará en los torbellinos del sur. El mismo lenguaje de Mateo 24 sobre la venida del Mesías. ¿Se acuerdan que en Mateo habla que cuando se manifieste el Mesías con estos juicios de destrucción, caos, ¿no?, dice que juntará, enviará a sus mensajeros, ¿cierto?, a sus emisarios, mensajeros, y juntará de los cuatro extremos de la tierra a sus escogidos. ¿Se acuerdan? Con toque de shofar, dice. En la carta a la comunidad tesalónica, los tesalonicenses, capítulo 4, ¿se acuerdan que también hablan del toque de shofar? Cuando dice que con el toque de shofar van a resucitar los muertos en el Mesías. ¿Mm? El mismo acontecimiento. No es algo, o sea, Tesalonicenses capítulo 4 no es una venida aparte, como un rapto secreto, algo aparte a Mateo 24. Hablan los mismos, hablan en el mismo lenguaje figurativo y tratan de la misma temática. No es algo diferente. Otro ejemplo lo podemos ver en Isaías, capítulo 29, versículo 6. Él dice lo siguiente, dice: serás castigada por el Eterno de los ejércitos con truenos y con terremotos, con gran ruido, torbellino y tempestad, y con llama de fuego consumidor. Lo mismo que en Mateo capítulo 24. ¿Qué dice Jorge? Dice: por motivos fuera de mi control tengo que retirarme. Disculpa. Adelante, estimado. Le va a quedar grabado la temática del día. En el Sefer de Barim, Deuteronomio, capítulo 33, versículo 2, dice: el Eterno vino, o sea, se manifestó del Sinaí y les esclareció desde el Seir, resplandeciendo desde el monte Parán, vino en medio de 10 millares de santos y a su diestra había fulgor centellante para ellos. ¿Qué nos dice Mateo 24 y pasajes similares? Que Jesús va a venir con sus millares de ángeles.
O sea, son acontecimientos de juicio. O sea, en otras palabras, Jesús no va a venir, no, o sea, nosotros nos vamos a ver a Jesús literalmente parado en una nube, viniendo en las nubes en el cielo literalmente. Todo es un lenguaje figurativo de los profetas. Como podemos ver aquí en el Tanaj, también sucedieron, pero no sucedieron de, en el plano físico. ¿Ya? O sea, no sucedieron literalmente, sucedió en el plano espiritual, porque fueron visiones, ¿ya? Visiones de los profetas, donde en el mundo físico, en el mundo espiritual, se, se muestran estas visiones de juicio, ¿ya? Pero se, se cumplen de una manera diferente en el plano físico, en el mundo de la materia. ¿Ya? Así se va entendiendo el mensaje. Por eso en Lucas dice lo mismo, dice en el capítulo 17, versículo 24, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el, el Ben Adam, el Hijo del Hombre en su venida. ¿Ya? Ahora, sabemos que entonces cuando hay un pasaje que sale también en la carta a la comunidad en Tesalónica, que se usa mucho los pentecostales para dar crédito a su doctrina del rapto secreto, es cuando habla de que uno será tomado y otro será dejado. ¿No? O sea, dicen que el que será tomado será la iglesia en la gran tribulación. ¿Se acuerdan? Pero en realidad el contexto no está hablando de un contexto de juicio. ¿No? Se transmite en realidad sobre el día del Eterno, que es una expresión en referencia a juicio. ¿No? Por ejemplo, en Joel, capítulo 2, versículo 3, nos habla sobre el día del Eterno, sobre la destrucción de Jerusalén. Mateo, capítulo 24, versículo 29, también transmite lo mismo. Dice, en aquella hora, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo y el ejército de los cielos huirá. Joel, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. El mismo lenguaje figurativo. ¿Mm? Este es un significado simbólico de oscuridad en los cielos. ¿Ya? Esto simboliza tragedias, sufrimientos. ¿Mm? Ejemplo de ello lo vemos en Isaías, capítulo 13, versículo 9 al 10, sobre la caída de Babilonia ante los medos y los persas. Se transmite el mismo lenguaje figurativo. En Isaías, capítulo 34, versículo 3 al 5, ustedes lo pueden buscar después en sus Biblias. La destrucción de Edom por Nebuchadnezzar. Ezequiel capítulo 32, versículo 7 al 8, la caída de Egipto ante los persas. ¿No? Ahora, todas estas señales, estos prodigios, ocurrieron realmente así. En aquel tiempo, en el tiempo de los profetas. Por supuesto que no. Solo ocurrió en el mundo espiritual, en la visión de los profetas, como les dije. Y esto se manifestó en el mundo físico con guerras, muertes, caos, destrucción, en el mismo lenguaje de los profetas, el lenguaje apocalíptico, tal como el mismo lenguaje que vemos en el libro de Apocalipsis. Lo podemos ver en Mateo capítulo 24, es la carta de la comunidad de Tesalónica capítulo 2, capítulo 4, ¿no? En la carta de Pedro, versículo 3. ¿No? Entonces, las profecías que hemos mencionado se cumplieron, ¿no? Y en el mundo de la materia no ocurrió tal como salen en las visiones de los profetas. Y eso lo comprueba la historia. Estas fueron visiones de los profetas, pero en el mundo físico no se manifestó literalmente como en las visiones, ya que las visiones son el lenguaje metafórico, el lenguaje figurativo. Este tipo de lenguaje está lleno en el Tanaj, en la Biblia hebrea, lo que comúnmente o erróneamente se le llama Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento nos encontramos, ¿no?
Por ejemplo, ahí en Tesalonicenses capítulo 4 dice que vendrá en una nube. Si uno quiere creer que esto es literal, entonces tendríamos que creer lo mismo que dice en Isaías 19, versículo 1. Dice Isaías 19, versículo 1, dice, bueno, dice que ahí el Eterno viene montado en una nube. Isaías capítulo 19, versículo 1. Chequéenlo en sus Biblias. ¿Ya? Profecía sobre Egipto dice lo siguiente. He aquí el Eterno va montado en una nube, veloz y viene a Egipto, y se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. Ahora uno se debe preguntar, ¿acaso usted cree que Dios, el Creador, que todo lo llena, ya va a ir montado sobre una nube literalmente? ¿Acaso ustedes creen que esto es literal? Una simple nube va a contener al Creador. ¿Se dan cuenta? Mateo capítulo 24, versículos 3 dice, como les dije, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Respondió Jesús. Le dijo, mirad, nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. ¿Mm? Aquí debemos hacer un alto. La historia nos dice que en la época de Jesús hubieron muchos falsos mesías. ¿Mm? Y muchos fueron clavados en el madero por postularse mesías. Perdón. Dice el 6, habréis, de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, en diferentes lugares hambre y terremotos. Esto todo lo ven como que va a ocurrir en el futuro. La doctrina dispensionalista. ¿Ya? ¿Sabe usted qué sucedió luego de la muerte de Yeshua o de Jesús de Nazaret en Jerusalén? ¿Sabe usted por qué los judíos fueron exiliados de su tierra y por qué se destruyó el templo de Jerusalén? ¿Quiénes fueron perseguidos, asesinados, pasaron hambre y frío, persecución? Hay que pensar eso. El versículo 8 dice, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Aquí tenemos que parar. Yeshua le dice esto a sus discípulos. Ustedes serán perseguidos. A ellos se les entregarán y los van a asesinar. No dice que a personas después de 2000 años. Una tribulación a futuro. No. ¿Usted realmente espera que estos hombres aún estén vivos para pasar por esto hoy en día? Obviamente esto ya sucedió porque el mismo Mesías dice que sucederá todo esto en esa generación. Por eso hay que contextualizar los pasajes. El 10 dice, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. Como les dije, hubieron muchos falsos profetas, o sea, falsos mesías, fallidos. ¿Mm? Uno de ellos fue Bar Kokhba, por ejemplo, pero hay muchos más. 12 dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que perseverare hasta el fin, este será liberado, será salvo. Entonces, dice, el que persevera hasta el fin, este será liberado o será salvado. Entonces la salvación no se limita en creer en Jesús, ¿ya?
el 14 dice, y este evangelio, o sea, el mensaje de las buenas nuevas, ¿sí?, del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay que leer los detalles, ¿sí?, hay que leer los detalles. Al final, Jesús dice a sus discípulos que todos los que estarán aquí verán estas cosas, que no pasará esta generación, o sea, la generación de ese momento, ¿ya?, hace más de 2000 años antes de que todo esto suceda en realidad. Estos hombres presentes, que estaban presentes en este momento, ya murieron. Si esas cosas no sucedieron, entonces Yeshua los engañó, porque Yeshua dijo que todo esto sucederá en aquella generación. Una generación consta de 30 o 40 años, tercera y cuarta generación. Eso hay que tenerlo presente. O sea, estas cosas no sucederán 2000 años después. Yeshua, tenía aproximadamente 30 años. Si esto sumamos 40 años, una generación, nos da como resultado el año 70 después de la era común. ¿Qué sucedió en ese año? Lo que hemos estado diciendo, la destrucción del templo, caos, destrucción. Ustedes lo pueden averiguar en los libros de historia. Como les dije, Jesús no está hablando del fin del mundo. Los judíos no creen en el fin del mundo. Recuerden que Jesús y sus discípulos eran judíos. Y un judío no cree en el fin del mundo. Lo que Jesús hablaba era del final de una era, el final de la era presente y el inicio de otra. Así que esto quería compartir con ustedes, ¿ya? Esperando que haya sido de clarificación. Ahora, muchos se podrán hacer estas preguntas, se podrán decir entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Si Jesús ya vino, cumplió su misión, etc. Lo que nos resta hacer ahora, como miembros de Israel, para que se cumplan el resto de las profecías mesiánicas que no se han cumplido, como por ejemplo la paz mundial, la restauración total de Israel, la redención final. Para que esto sea una realidad necesitamos hacer Teshuvah. Teshuvah es lo que se conoce como retorno, volverse de los pecados, volverse a Dios y a su palabra, a la Torah. De esa manera, cuando uno hace Teshuvah, eso incluye el arrepentimiento, las promesas que encontramos en las Escrituras se van a hacer una realidad en el mundo físico, porque Yeshua vino a hacer un cambio interno en las personas, cambio interno en su pueblo, porque habiendo un cambio interno es la única forma de que puedan haber cambios externos. Si no hay un cambio en el interior del hombre, no es posible cambios externos. O sea, si el hombre no cambia internamente, es imposible de que haya paz mundial. O sea, en otras palabras, la redención final es acondicionada, depende de la Teshuvah del ser humano, o en este caso del Hijo de Israel. De esa manera, haciendo Teshuvah, volviendo a la Torah, a la palabra de Dios, volviendo a Dios, cumpliendo la Torah, es que vamos a iluminar al resto de las naciones, y las naciones, los gentiles, van a vivir en paz y armonía en unos con otros, porque ya Israel estaría cumpliendo con su cometido, con su legado. Así que eso nos resta hacer.
Por eso el Mesías dijo que no los dejaré huérfanos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Vendré a ustedes, yo y mi Padre habitaremos dentro de ustedes. Eso se hace únicamente con la inspiración divina, el Espíritu de santidad en nosotros. Por eso dijo el emisario Pablo, ya no vivo yo, sino el Mesías en mí. ¿Ya? Eso tenemos que lograr nosotros, que el Mesías esté en nuestro interior, que el Padre esté en nuestro interior. Eso se hace únicamente mediante la inspiración divina, el Espíritu de santidad, Roja Kodesh, como se conoce en hebreo. Por eso él dice que va a preparar morada, o sea, preparar morada significa va a prepararnos, o sea, preparar nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, prepararnos para que esté acondicionado para recibir Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y de esa forma Jesús, el Padre, moran en nosotros, cumpliendo así lo que dijo Jesús. Pero eso es un tema aparte que es necesario contextualizar para poder comprender. Pero lo importante, lo que quería transmitir acá, es que lo que transmite Tesalonicenses capítulo 4, Apocalipsis, eh, primera de Pedro 3, donde habla sobre la venida del Mesías, pero esa venida también lo dice en el contexto de juicio. Si ustedes lo leen. Y Mateo 24 hablan del mismo tema, la única venida del Mesías. ¿Ya? Es una venida en dos etapas, en su ministerio en la tierra, cuando dijo, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y comisionó a sus discípulos ir en busca de esas ovejas perdidas de Israel, para hacerlas retornar, volver al Eterno, a la Torá, y la misma etapa, o sea, la misma venida en su segunda etapa, no después de 2000 años después, sino en aquella generación, es cuando Jesús recibe eh, poder y gran gloria, cumpliendo así la visión del profeta Daniel, que se le daba toda autoridad, toda gloria cuando se acerca al anciano de días. O sea, la ida al Padre. Esa es la venida del Mesías. La ida al Padre, donde se le da todo poder y gloria. Y de esa forma, Él habitaría en el interior de nosotros. Eh, y de esa forma, Él está acondicionando a nosotros, perdón, para ser receptores de recibir el Espíritu de Santidad. ¿No? Y bueno, dejo hasta acá este tema. Si hay preguntas, dudas, consultas con referente a esta temática, lo pueden hacer en la casilla de comentarios de, del video. ¿No? Estaremos gustosamente respondiendo sus preguntas. Bueno, me despido, estimados, esperando que los que vean en diferido esta transmisión haya podido ser de bendición esta temática, haya podido ser de clarificación, que es lo más importante. Bueno, me despido, que tengan muy buenas noches. Gracias a Mauricio que nos acompañó. De hoy también a David Aguilar, Mari Sanzana, Jorge Calero, Jorge Gómez. Algunos se desconectaron, pero está disponible, el video va a estar disponible en el grupo, porque seguramente algunos se desconectaron, porque a veces la señal se pierde cuando uno hace directos por el Facebook. Bueno, me despido, bendiciones a cada uno de ustedes, shalom, paz y bendiciones.